buenas noches una vez más. Bienvenidos a este podcast de la mano con. Hoy día les tenemos un capítulo especial, un episodio muy especial en el cual vamos a hablar acerca de hablando con las manos. Cómo podemos nosotros con las manos hacer simbolismos, cómo podemos nosotros comunicarnos a través de nuestras manos. Para eso tenemos dos invitados muy especiales. Yo les voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Diana Moreno. Ella es especialista intérprete en lengua de señas. Y ella va a estar incluso traduciendo, como ya se habrán dado cuenta, todo nuestro podcast del día de hoy. Aida, ¿quién es nuestro siguiente invitado? Bueno, nuestro siguiente invitado es el doctor Gabriel Alegría, es el actual presidente de Ecumano, quien nos ha planteado traer este podcast que va a ser el primero que la población sordomuda va a poder, interpretar y lo va a poder gozar porque vamos a tener esa maravillosa interpretación en señas, ¿no? Entonces primero quisiera preguntarle a Gabriel, ¿por qué estamos acá con Diana? ¿Qué te llevó a ti a tener esta experiencia de aprender de comunicación en señas? Porque claramente Diana es nuestra invitada gracias a Gabriel. Buenas noches a todos. Gracias por tenerme esta noche. Em, Esto viene honestamente mucho tiempo atrás y es desde que yo estaba en la Facultad de Medicina que me llamó la atención, curiosamente, el lenguaje de señas y la manera de comunicarse con señas. Mucho antes incluso de haber sido o estudiado para cirugía de mano, que pues hoy por hoy nos trae al momento en el que estamos. Y algo que he ido aprendiendo en el camino es que es una corrección muy común la que voy a hacer hoy en la noche, Aida, y es que la comunidad sorda no es sordomuda, son solo sordos, porque lo que vamos a hablar hoy en la noche, que es la lengua de señas o el lenguaje de señas, es su manera de comunicarse, por lo tanto no son mudos. Y es un error muy frecuente en la comunidad hablante de habla con la boca, clasificar o nombrar estas dos palabras de sordomudos, que no es la forma adecuada, sino solamente sordos. Entonces, eso es algo Tienes que me parece interesantísimo porque fue la primera cosa que a mí me corrigieron cuando aprendí en lengua de señas, y que la pandemia fue la que, afortunadamente, dentro de todas las cosas que uno hizo en pandemia, es empezar a aprender en la lengua de señas. Estudié un par de meses porque lamentablemente la conectividad para poder hacerlo por Zoom era muy difícil, y hace un tiempo atrás, alrededor de un año, volví a retomar las clases de lengua de señas con Diana actualmente, que es mi profesora, con un afán un poco más allá de lo mío, que es también enseñar a mi hijo la lengua de señas. Y resulta que la lengua de señas se puede aprender y comunicar mucho más pronto y más rápido en un niño que incluso la palabra hablada. Curiosidades personales: mi hijo aprendió a decirme más comida, más agua o más cosas, pedía cosas con lengua de señas antes que empezar a hablar literalmente. Eso es lo que nos trae y por eso estamos hoy aquí con Diana. Bueno, y creo que lo que más nos trae, que eso es un podcast de la mano, es que la mano no es solo una herramienta para tomar o para hacer, sino también para comunicar. Ustedes se han dado cuenta que Diana ha estado comunicando todo lo que estamos expresando de una forma maravillosa. Entonces ahora queremos hablar con Diana, que active su micrófono y nos diga ¿en qué se basa la lengua de señas? Porque generalmente cuando uno va a aprender otro lenguaje hay un alfabeto, hay algo gráfico, pero pues en este caso es un lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo lo podemos basar? Bueno, Aida, Fidel y Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. La lengua de señas es un idioma que ha sido reconocido ya por la Constitución del Ecuador como el idioma oficial de la comunidad sorda. Tiene su propia estructura gramatical, es como cualquier otro idioma, entonces no solamente cuando hacemos de interpretación o cuando lo usamos en la comunicación diaria,
movemos las manos, sino es toda una estructura, que es la mano, el cuerpo, inclusive la expresión corporal y la expresión facial. Entonces, todo eso constituye una configuración que le decimos nosotros, que es una seña. Por ejemplo, papá o mamá o buenos días, tiene, por ejemplo, una configuración. La posición no hacemos en cualquier lugar, ¿no es cierto? Sino empieza, termina, tiene un movimiento, tiene posición, tiene expresión también, lo que se llama configuración no manual, nuestro rostro, que también comunica. Entonces, eso, la lengua de señas es el idioma oficial de la comunidad sorda con la cual se comunican, que tiene su propia estructura gramatical y que lo podemos aprender como cualquier otro idioma. La lengua materna de la comunidad sorda. Una pregunta tengo yo. Creo que todos hemos visto en algún momento una tablita en la que hay unas señas en las que esto es El A, abecedario. B, el abecedario. ¿Sirve eso también? ¿Es un complemento o es solamente eso? Lo pregunto por qué, porque me llegan muchas dudas. ¿Es lo mismo la lengua de señas en un hispanohablante que en un angloparlante? Ya, El parlante y el hablante, pues, queda la duda de la palabra, pero es la idea. ya. Bueno, la lengua de señas, como tiene su propia estructura, entonces el abecedario sí es un complemento, porque no todas, por ejemplo, nosotros lo usamos para deletrear mi nombre, por ejemplo, Diana o Gabriel o el presidente Noboa, aunque muchos personajes importantes ya tienen su propia seña, ¿no? Entonces, o cómo se caracteriza, esa es la seña, cómo se identifica una persona sorda o la persona dentro de la comunidad sorda. La lengua de señas no es la misma en todos los países, cada una tiene su propia lengua de señas. En Colombia, la Sus lengua de propias señas señas. colombiana, Ecuador, la lengua de señas ecuatoriana. Hay la lengua de señas internacional con la que los intérpretes y la comunidad sorda nos podemos comunicar, pero es más en eventos internacionales. Pero cada país tiene su propia lengua de señas. Básicamente, Fidel, lo que te dice es que cada país tiene su propio acento en la lengua de señas. En Cada este caso serían país, los modismos. Ajá. sus modismos, e Ajá. incluso, curiosamente, en Ecuador hay señas específicas en la costa y otras para la sierra. Ajá. Curiosidades de la misma lengua de señas en el país que no sé si Diana sabe que si en Colombia o en algún otro país igual tengan esa diferenciación regional interna. Así es. Por ejemplo, la otra vez conversábamos con una comunidad sorda de Colombia que decía qué significa aquí chimbo. No sé, igual en Colombia sé que también es una palabra que tal vez no lo podamos decir en público, pero es distinto. Entonces ellos decían que sí tienen seña. Nosotros aquí decíamos algo de pronto que no tiene mucho valor aquí en Ecuador y también tiene su propia seña. Entonces ellos decían, no, igual parce, parcero. Aquí, por ejemplo, es pana, ellos decían parcero, ellos tenían su propio código también. Igual los jóvenes dentro de la comunidad sorda, que también los jóvenes hablantes tienen también sus propios códigos de habla, igual los jóvenes sordos también. O sea que no es lo mismo hablar paisa, lenguaje de señas paisa que costeño. No, Una también tendrán sus formas de decirlo, ¿no? Me ignorancia acabo de tremenda. imaginar y Yo le pensé quiero que era un mandar un lenguaje saludo inmenso. universal. No, No, bueno, eso te digo, sí hay la lengua de señas internacional, pero igual tiene su préstamo cultural, por decirlo así, ¿no? Son una Pero, mezcla de todas las pero señas, pero la duda que tenía Fidel es, el lenguaje de señas, así sea un país que hable inglés, francés, chino o español, será el mismo. no, cada uno tiene su propia Ah, lengua de señas, o sea, abecedario diferente y ujú, todo. o sea, ujú. digamos, hay lengua de señas francesa, lengua de señas inglesa, etcétera. Inclusive, claro, en Latinoamérica, mira, tenemos Claro. muchas lenguas de señas. Ujú. Sí, eso decía que me acabo de imaginar a un gran amigo al que le quiero mandar un saludo. Imagínense ustedes hablando en lengua de señas a Luis Felipe Náquira. Si en español no le entiendo. Así es, así es. Sí. Y hay otra parte que no creo que quede dentro del lenguaje de señas, pero es el simbolismo de algunas señas que hacemos con la mano, ¿no? Unas tan universales como si uno hace así, pues es ok, Bien,
¿sí? Ujú, Así, así, ayúdeme, estoy ujú. en problemas. Entonces, no solo es un lenguaje a nivel de la comunidad sorda, sino también universal, ¿no? Uno Ajá, por eso es la diferencia, ¿no? La lengua de señas, que ya es el idioma, y el lenguaje, ¿no? Que todos utilizamos, inclusive el lenguaje corporal, como tú decías, un hola, un tengo hambre, me duele la cabeza, es ya tu propio lenguaje corporal, que todos lo hacemos, es amor, que todos podemos entender. La lengua sí es su propio idioma. Diana, yo tengo una duda. ¿Cómo llegaste tú a ser intérprete de lengua de señas? Eso fue igual bastante casual porque mi mamá, bueno, 7 hijos, una de las mayores, que era mi hermana, que es mi hermana, ella empezó como misionera y voluntaria para enseñar la Biblia a las personas sordas. Entonces yo era la menor de 7 hijos y ella me llevaba siempre, ¿no? A sus reuniones y ahí aprendí con la comunidad sorda, yo tenía 9 años. Entonces, como decía Gabriel, ¿no? Los niños somos de esponja y yo aprendí lengua de señas con la misma comunidad de una manera nativa, ¿no? Y ya después, a los 12 años, hice mi primera interpretación dentro de la misma iglesia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Empecé interpretando discursos, alabanzas y hasta el día de hoy, pues que gracias a Dios ya tenemos como una profesión, ¿no? Que podemos ya dedicarnos a esto. Ya 35 años de intérprete. es increíble. ¿Y cómo va el alumno? ¿Cómo va Gabriel? Muy bien, muy bien. Voy aprendiendo, practico con mi hijo. Básicamente, Ujú, lo que aprendo, lo estoy aprendiendo como para un niño de 1 año o 2 años de edad, la ujú. comunicación básica, a pedir cosas, Uy, algo le pasó con la conexión a Gabriel. Bueno, mientras vuelva a conectarse, que seguro lo hará pronto, continuemos un poco con el tema, ¿ve? Hablando de entrar pronto, ahí regresó ya. Ahí está, bueno, ya está terminando de conectar. Diana, yo Eh, quisiera que tú nos ayudaras porque me parece súper importante el simbolismo de la mano. El lenguaje es algo espectacular, de verdad que los admiro porque es la manera de darle comunicación a alguien que no puede escuchar, me parece maravilloso, pero dentro de la comunidad sorda y la que no es sorda, pues tenemos unos simbolismos, ¿no? Unas cosas que son casi universales. Entonces, tú nos podrías como detallar algunas de los símbolos más frecuentes, porque pues en mi mente está porque le han hecho mucha publicidad, sobre todo para evitar el maltrato infantil o el maltrato a las mujeres, que pues hay una campaña muy grande de si alguien te hace esto, pues ayúdala porque lo necesita. Pero ¿qué otro simbolismo así de manera universal tenemos? Por ejemplo, ¿no? Este es universal. Esta es la seña de te amo o te amo. te quiero mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mezcla de la letra I, de I, L, love, y la Y de you. Entonces es I love. Esta, por ejemplo, también es Vea, no universal. sabía. Así, y así, si le no, no das la así. vuelta es rock. Esos son cachos, al Eso es frente. rock. Y Alfredo. Sí, I love. Y muchas señas naturales que nosotros hacemos, ¿no? Para pedir ayuda, que algo te duele. Señas naturales que Claro, se me estamos ocurren algunas que no podemos hacer aquí precisamente, también. que vas manejando en el auto y alguien te Sí. hace alguna cosa. Son claramente entendibles cuando uno las hace. Y Exacto. los símbolos que usan ahora tan frecuente los chicos del corazón, no sé si es japonés o qué es, ¿tiene algún simbolismo? No, igual, pero igual la comunidad sorda también los adopta, ¿no? Ellos también cuando se toman una fotito saben que es un corazoncito, ¿no? Es la forma de un corazón o de todo el corazón exactamente estructurado como es en nuestro organismo, ¿no? Dicen que es así, que tiene arriba unas, no La sé si aorta y se la ve cava. Sí. señas claramente, pero es algo así, ¿no? Que es un corazoncito. Entonces la comunidad sorda también adopta, ¿no? Cuando son universales. Bueno, yo les decía que estoy aprendiendo como a un niño de 2 años, aprendería a pedir cosas muy básicas como agua, frutilla, naranjilla,
pedir, como querer, tener cosas que uno o que un niño de más o menos 1 año o 2 años hace con su familia o con sus papás a comunicarse. Entonces, por ejemplo, a Joaquín, que es mi hijo, ya sabe cómo pedir ir al baño, por ejemplo, ir al baño a hacer pipí o hacer popó. Son cosas que a la distancia uno tiene un lenguaje propio con él y que evitan estar gritando o tener una intimidad entre cada uno, papá e hijo, de esa, no sé, ese sentido de pertenencia o tener algo íntimo con cada uno. Entonces, ahí voy practicando. Espero en algún momento poder llegar a hacer una interpretación o poder comunicarme de manera fluida con una persona sorda. Ese sería el mayor objetivo. Curiosamente, Fidel, la semana o esta semana pasada, te ayudé con un paciente que tenía autismo. Sí. Yo fui a la emergencia y tenía autismo y una de sus formas de comunicarse era el lenguaje de señas. Había olvidado su tableta o su instrumento de comunicación que utilizaba y usaba el lenguaje de señas para hablar. Y fue la primera vez que utilicé la lengua de señas en un paciente en la emergencia de un hospital con una persona de difícil comunicación como en el autismo y tuve una conexión mucho más directa y el paciente se abrió conmigo, Muy que era específico. muy difícil que lo haga con una persona o un médico extraño para él. Entonces, la lengua de señas rompe barreras y abre puertas incluso mucho más de lo que uno creería. Sí, yo he tenido pacientes sordos y es muy difícil entrar en comunicación con ellos. Me toca todo por escrito y aunque yo lo quiera, pues uno no expresa todo lo que quisiera de manera escrita. Entonces, con él recurro más a dibujar, a pintar o en la tablet mostrarle lo que se va a hacer en el tratamiento quirúrgico, pero no es fácil, ¿no? Ni para él ni para mí, porque a veces uno siente impotencia de no poder comunicar todo lo que quisiera para que él se sienta tranquilo, para que conozca todo lo que conlleva el tratamiento que se le está ofreciendo, ¿no? Creo que viéndolo desde un punto de vista más real, en los colegios siempre dicen, no, el inglés es fundamental, el otro idioma es fundamental, pero de pronto el lenguaje de señas también es fundamental, ¿no? Mucho. Sí, creo que sería un plus muy grande, muy grande el que en los colegios se aprendiera lengua de señas. Creo que sería algo muy interesante. Así que sí, yo lo voy a comenzar a hacer. Yo voy a comenzar a investigar cómo es que es la cosa y aprender, porque la verdad es que me parece extremadamente interesante. Además que así tengo, y ya tengo con quién practicar, entonces. Ah, sí, ahí tienes tu partner para Exacto. Podemos Pero la hablar verdad, sí, me parece muy tonteras interesante. y en clave en quirófano. Exacto. Y es que es increíble, o sea, es definitivamente el poder de las manos, o sea, el poder de las manos es alucinante, o sea, poder hablar con las manos me parece que es algo realmente muy importante, muy agradable. Em, y creo que como cirujanos de mano deberíamos ser cada vez más inclusivos justamente con esto, con las mismas manos, ¿no? Sí, así es. Bueno, no sé si Gabriel tiene algún otro comentario. No, la verdad es que estoy muy feliz de estar aprendiendo. Todos los días trato de aprender palabras nuevas. Sí me hace mucho falta practicar. Espero que Joaquín, que siga creciendo más, practicaremos más juntos en casa. Si Fidel se une al parche, pues lo haremos también. Y nada, que Diana nos siga colaborando como profesora, con su enseñanza, con su traducción para que podamos llegar a más personas. Espero que la comunidad sorda pueda acceder a este podcast, que sería el primero, creo, no sé si del mundo, en el cual cirujanos de mano y un intérprete de lenguas de señas nos comunicamos a una comunidad, pues, no sé si decirlo olvidada, pero no muy contactada por la falta de tal vez conocimiento de que podemos hacerlo con tanta facilidad. Sí, tal vez es eso, de que las personas piensan que es muy difícil o que es casi imposible aprenderlo y para comunicarnos es, es algo que se puede hacer. Diana, si yo quisiera aprender lenguaje de señas, ¿cuáles serían como tus
5 tips más importantes. Si yo quisiera decir, bueno, quiero fomentar que la gente aprenda el lenguaje de señas, así como aprendemos inglés, así como aprendemos francés. Es que es algo que de verdad le puede servir muchísimo a uno, por lo menos en nuestro medio, para podernos comunicar con nuestros pacientes sordos, que no son una comunidad muy grande, pero existe. Y qué bueno que pudiéramos tener una comunicación fluida con ellos. Se lo merecen. Son igual que los pacientes que no son sordos. Así es, un derecho. Por eso ellos han luchado por muchos años. Gracias a Dios ahora es un poco más visible, ¿no? Como bien decías, sí, es una comunidad olvidada por años, eh, violados. Entonces, yo creo que la primera es esa, ¿no? Romper ese paradigma de que tal vez no pueda o es muy difícil. No, es como cualquier otro idioma, si le ponemos empeño y práctica lo podemos hacer. Y la segunda es eso, ¿no? Involucrarnos con la comunidad sorda, porque siempre estamos hablando de inclusión, ¿no? Pero nosotros tomar la iniciativa, ¿no es cierto? No esperar tal vez a que algo pase para aprender o justo por alguna necesidad, sino ahorita, ¿no? Que tenemos tal vez un poco de tiempo, darnos ese momento para incluirnos también nosotros, ese sería otro consejo. También perder el miedo, porque a veces uno piensa que por hacer expresión y hablar con las manos, a veces sí nos quedan viendo, a mí me quedan viendo, y a veces se ríen porque uno hace muchas muecas. Entonces también perder ese miedo de no, no puedo, ¿no? Ya estoy adulto, no puedo aprender a estas alturas, ¿cómo va a ser posible? Entonces, no, sí lo podemos hacer. Tanto niños, jóvenes, adultos, inclusive tengo una compañera intérprete que tiene 87 años y es una gran intérprete, es una gran intérprete, ella lo hace a nivel religioso, ¿no? En su religión, para enseñar la Biblia a las personas sordas en una iglesia cristiana, pero ella lo hizo con todo el amor del mundo y es una gran intérprete. Entonces, sí, tenemos tiempo, ¿no? De hacerlo. ¿Y cómo sería la mejor manera de hacerlo? Hay aplicaciones como por ejemplo la que eh, hay muchísimas para aprender inglés, francés, el idioma que usted quiera. ¿Habría alguna aplicación que tú podrías aconsejarle a las personas que hoy queden con el interés de decir, bueno, yo voy a ver cómo se aprende, cómo puedo empezar yo a aprender este lenguaje? Bueno, no aplicaciones, pero con la misma comunidad sorda. Obviamente, en todos los países hay una asociación, federación, las personas sordas existen a nivel mundial, hay la Federación Mundial de Personas Sordas. Entonces, tener contacto con la asociación más cercana donde vivamos y todas ellas pueden ir a cursos de lengua de señas y hay otras instituciones también donde puedes aprender la lengua de señas de tu localidad, de tu región. de Ecuador. Y ¿Cuánto, cuánto más o menos se demora una persona en ya poder tener una comunicación, no te digo dar una conferencia, pero una comunicación relativamente fluida? 6 meses, seis ¿Meses? meses. Generalmente los cursos de lengua de señas que como organización nosotros dictamos a la comunidad sorda lo hace, es 4 módulos que más o menos son 6 meses. Y de hecho su graduación, que es el final del cuarto módulo, son 4 módulos, ellos dan un proyecto a la comunidad. Y ellos lo hacen en lengua de señas. Entonces ha sido bonito también ver a personas de muchas edades hacer su proyecto y mostrar, ¿no? Que sí se puede tener una comunicación básica con una persona sorda en 6 meses. Si lo es menos, hay personas que son mucho más hábiles, lo hacen más rápido. Increíble. Nos estamos quedando sin tiempo, pero como siempre, con ganas de seguir conversando de estos temas. Quiero invitar a todos a que aprendamos lenguaje de señas. Creo que es algo que vale la pena. Creo que es una real manera de ser inclusivos y de compartir con todos. Quiero agradecerle muchísimo a Diana. Me encantó tener un intérprete en lengua de señas y poder llegar hoy un poquito más allá y llegar a la comunidad sorda. Gabriel, muchas gracias también por habernos propuesto el tema y por haber traído ese tema de la mano con Aida. Diana, ¿cómo decimos gracias? ¿Es así? Gracias. 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 Tengo que poner la otra mano al frente. Sí, Gracias. a frente, gracias. Gracias, Diana.
Gracias por compartir con nosotros eso que haces, que es maravilloso. Es una forma de inclusión muy, muy linda y se nota que lo haces con el corazón. Y gracias a Gabriel por traernos esto como algo curioso, pero es algo que nos va a dejar con la idea de seguirlo desarrollando. Claro que sí, si ya podemos aprender otro idioma, porque no vamos a poder aprender otro lenguaje que nos podría ayudar en nuestra práctica médica también, porque son pocos, pero se merecen la misma atención que los que no son sordos. Entonces, muchísimas gracias a Gabriel y a Diana por estar con nosotros. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.